Wangelén, como lo califican los periodistas y los directores y los críticos artísticos. Lo conocen todos, porque evidentemente su obra ha sido tan importante en su llegada, en sus mensajes, pero no lo conocen en la intimidad, José Larralde. Precisamente este programa, un programa de volver a vivir, Larralde nos va a desgranar todas sus cosas, incluso la presentación de su hijo, Lautaro Wangelén. Es tanto el cariño a sus raíces que quiso inmortalizar en su hijo el nombre de Wangelén. José, como decía, es conocido en toda su fase artística, no solo como intérprete, sino también por sus grandes producciones. Es un poeta de las cosas nuestras. Y llega precisamente a visitar a su familia. Aquí vemos a su tía. Su tía es un poco el puente del contacto de un sentido gregario que tiene toda la familia Larralde Sá, que se unen todos los años. Y bueno, precisamente Sofía nos empieza a contar las raíces de José Larralde. El mate que me dio le dio en la rabia de verme atragantado y medio harto. Cachó un papel que... Era un matrimonio allá con varios hijos. Mi mamá tenía 2 varones, hermanos, y 3 mujeres. Y bueno, y viste, se corría la voz que venía la guerra de 14, viste. Entonces mi abuela dice, dice que en América hacen la grande todo, así se decía. Así que yo voy a ir a América, voy a juntar plata y voy a volver. Y se vino ella sola, la abuela, solita. ¿Sola la abuela? Sola, con unos parientes, tal vez, no sé. Eso yo nunca lo supe con quién vino, pero posiblemente con algunos parientes ha venido. Ella solita, y vino a parar a Coronel Suárez, ¿viste? Bueno, entonces ella empezó a trabajar, ¿sabés qué hacía? Vendía ropa. Iba a la tienda, el que conoce la historia de mi abuela era Diegues, el viejo Diegues, sí. Porque tenía 12 o 13 años y trabajaba en la tienda del Gaucho en Coronel Suárez, ¿viste? Y él le traía toda la mercadería a la casa y la abuela salía a vender. Mirá, en ese tiempo estoy hablando yo de cuántos años atrás, 100 años, ¿será, Eduardo? ¿Cuánto? Bueno, y entonces, la cuestión que después ella se hizo su casita en el Villa Belgrano, la abuela. Ah, ya. Y bueno, mi abuelo allá se venía a la guerra y tenía 2 varones, y el mayor tenía 16 años y lo llevaban a la guerra ya, porque los 16 años los primeros que lo ponía adelante, porque en ese tiempo ahí dominaba Turquía y los maometanos, ¿viste? Y llevaban, mis padres eran cristianos, ¿viste? Son católicos, son ortodoxos romanos, no son romanos, ortodoxos son mis padres. Y bueno, y los llevaban los llevaban, los maometanos los primeros que ponían eran los chicos esos. A la guerra. A la guerra. Entonces mi abuelo vendió un pedazo de terreno y lo mandó a mi mamá con el hermano. Y vino Jorge Abusat, vos no conocés Jorge Abusat, un primo de mi padre que tenía el canario triste acá, que es primo de mi padre y pariente de mi madre también era. Bueno, vinieron a Coronel Suárez a parar a la casa de la abuela, con el hermano de mamá y mamá. 3 días la fiesta duró, siempre cuentan ellos, que había de qué vi toda... ¿Así es el casamiento de su papá y su mamá? Sí, mi papá y mi mamá. ¿Apellido de su papá? Mi papá, Saad. Saad. ¿Y el de su mamá? El de mamá es Neme, pero ella la madre de ella era Saba, la abuela era Saba, de Neme, la abuela. ¿Vos lo conociste a Juan Saba, que sabe venir? No. Que vino no hace mucho, bueno, era primo de mi mamá ese. Bueno, ¿se casan acá en Wangelén? No, en Coronel Suárez, sí. Pero se vienen a vivir a Wangelén. Se vienen a vivir acá. Y bueno, mi papá sale a vender ropa al campo. ¿Viste? Los árabes de antes, al hombro, salía a vender. ¿El tradicional turco que andaba por las estancias, que le dicen? Sí, primero hasta que después puso negocio acá en el pueblo y tiene una trayectoria bastante triste y de todo, porque ha sufrido mucho desde ya como para hacer algo. Bueno, y después nació Isaac, mi hermano, acá no había quien lo atendiera, se fue a Suárez, mi mamá tenía. ¿Isaac era el mayor? El mayor. Ella lo tuvo en Suárez, a Isaac. Después todos nosotros hemos nacido acá. ¿Todos acá en Wangelén? Todos nacidos acá. Atendidos por doña Anita primero y después por doña, doña Celina. Doña Celina Dupuy. ¿Cuántos hermanos son? 8 éramos, ahora quedamos 6. Eran 8. Allí un poco nace la raíz de José Larralde. ¿Cómo es?
Y la raíz de José Larralde, que se casó mi hermana con el Pasquito. La cuestión que ahí nacieron los chicos, que por eso un poquito medio rebeldones son, ¿no? Los Larralde. No salieron a la madre, pobre, porque salieron al padre, bastante rebeldón. El otro todavía es más rebeldón que... ¿Cómo que se llama? Porque son dos hermanos. Sí, el Hugo es más todavía. ¿Hugo es mayor que José? No, menor, 4 años menor. Nació el 22 de marzo y Pepe el 22 de octubre. Nacido. Ahora, Sofía, usted me contaba el otro día acá, y esta casa tiene una historia. Y bueno, ¿cómo no va a tener historia? Esta casa tiene, yo tengo casi 77 años, y Juana, mi hermana, 82, y nació acá, así que ¿cuántos años tiene la casa? De 1912. Está. Hecha por su padre. Y claro, pero mi padre tenía muchos amigos, mi padre tenía una cosa que tenía muchos amigos. Y 2 italianos eran amigos de él, que uno era antelitano, que hasta morir fue amigo, y había otro italiano, no sé cómo se llama, ni me acuerdo porque no lo conocí yo. Bueno, ellos le ayudaron a hacer la casa. Mi padre, con poca plata, parece que hizo la casa, porque los amigos antes eran muy distintos. Había un amigo que era pintor, y vos sabés que la pieza donde nació Pepe era grande, porque después la achicamos, hicimos un baño nosotros. Y él pintó toda la pared así, todos con dibujos. ¿Pero qué dibujo? Dibujada. Era un pintor, pero de esos pintores preciosos que dibujaba, hacía de todo, paisajes, de todo. Toda la pared, así. Después cuando... Ahora, ¿por qué Larralde nace en esta casa? Porque antes no había hospital acá. Ajá. Y en el campo vivían ellos. ¿Pero su hermana vivía acá con ustedes? No, vivía en el campo. Si José era encargado de la estancia San Lorenzo. Ajá. El papá de Pepe. Claro. Y después, por eso, al quedar embarazada mi hermana, ¿dónde va a ir a tener familia? Si no había hospital ni nada, vino a la casa de la madre. Por eso tuvo acá familia. ¿Y vino embarazada acá ya para tener familia? Sí, vino justo para tener, si se la pasó en el que sí es cerquita. Iban y venían en carro, íbamos nosotros allá, al campo siempre. Teníamos un carro ruso y íbamos con papá. Íbamos todos los domingos, a veces iba a visitarla a mi hermana, claro, y el yerno. Y bueno... ¿Y quién la atiende a su hermana? Doña Anita la atendió. ¿Anita atendió el parto de José? Sí, sí, doña Anita atendió el parto de José. ¿Y cómo es la historia de este árbol que fue plantado supuestamente? ¿Es verdad eso? Es verdad, ¿cómo no va a ser verdad? Cuando estaba mi hermana acá, porque claro, antes no es como ahora, que tenía familia y se baja de la cama ahora. Antes tenía que estar 10 días en la cama, por lo menos cuando tenía familia una. Y después de los 10 días, 40 días, mi madre tenía que cuidarla, porque... Qué distinta era la vida, ¿no? 40 días había que cuidarla antes. Y entonces José, mi cuñado, habían sembrado muchos almácigos de eso, del pino. Y agarró y trajo un montón de pino, papá. Sembró hasta por allá, pero después mamá lo sacó, después que murió papá, porque hacía mucha sombra la casa y mucha humedad. Y sembró una fila bárbara, y uno se cayó, no veía, está caído todavía. Ese se cayó cuando vino el ciclón. ¿Y es del mismo día que se plantó el otro? Sí, todo. Y aquel que está allá chiquitito también el mismo día. ¿Por qué habrá crecido ese tanto, pienso yo? Y aquello todo. 58 años tiene. 58 años. Claro, la edad de Pepe. Lo único que sé que cuando yo vine acá, y vinieron del campo porque ya habían venido con el nene, era tan hermoso Pepe, no es por decirlo, porque era hermoso, un bebé hermoso era. Yo lo agarré así y me fui con él al pueblo. Y a todo el mundo le decía, ese es mi sobrino, es el hijo de Juana. A mostrarlo, salió a mostrarlo. A toda la gente que me preguntaba, y ese nene, es de mi hermana, es mi sobrino, y así, una alegría teníamos con él, primero era. Era el primero. Claro, que una cosa hermosa. Era mi papá, carneó un ternero para festejar el bautismo, porque mi papá era el madrino de él. De chico, ¿cómo era Pepe? Y era como todos los chicos, nada más que un poquito lunadito. ¿Era lunado? Pobrecito, sí, porque mira, yo te voy a contar, cuando ellos tenían más o menos 8 años, 9, mi hermana estuvo a la muerte. Ajá. Estuvo muy mal en Suárez, después la llevó a Buenos Aires, estuvo mucho tiempo con el marido en Buenos Aires. Y los chicos, pobrecitos, andaban como bolas sin manija, hay que decir la verdad. Un día estaban acá, otro día lo llevaba el tío, el otro, Larralde, que le hizo la canción Pepe. Ajá. Segundo Larralde, el padre de Teodoro. Entonces, cuando venían acá, pobrecitos, siempre estaban al lado. Yo lo único que me acuerdo, te voy a decir, yo un día estaba acá y vinieron los 2 chicos. Y se enojaron, no sé si con Eduardo o Juan, porque los retó. Y él se fue atrás de la casa ya, no lloraba nunca, Se fue atrás de la casa y empezó a cantar Los Gitanillos, tenemos todo. Una voz hermosa tenía, de chiquito, ¿Y qué edad tenía en esa época? Y no sé qué edad tendría, 8 años, 8 años tendría, pero no, antes de los 8 años, cuando estaban en San Lorenzo, era chiquitito. Y el tío le había comprado el tío tocaba el bandoneón. Ajá.
Sí, Hugo. Segundo. Ah, segundo. Segundo Larralde tocaba el bandoneón. Y le habían comprado a él una guitarra, un bandoneón. Yo tenía la foto, mirá, de todo eso y se la di a Juana, mi hermana. Y él está sentado en una sillita tocando, no sé si la guitarra o el bandoneón, y el tío con el bandoneón. Eso en San Lorenzo habían hecho eso. Ya de chiquitito ya tenía eso. Tenía el alma de... Sí, ya tenía. Y el tío tocaba el bandoneón, pero así nomás. No. Yo sí, después siempre estoy deseando sentirlo cantar. Y es una, qué sé yo, es algo que nos llega de adentro. ¿Eso qué querés? Si no, no sería la tía, qué sé yo. Habrá tíos que son indiferentes, pero nosotros no. Todos luchamos para que el triunfo y la alegría que nos da cuando gana premio, hace cuenta que está acá y que lo recibimos nosotros los premios. Eso. Yo, de mi parte, yo soy así. ¿Y a tu hermana hace rato que no la ves? Sí, hace rato. La última vez ¿Está en Buenos Aires? Sí, me llevó Cacho la última vez, hace 2 años, 3 años. Fui con Cacho, estuve un rato con ella nada más. Y no puedo, si no yo estaría, pobre Juana, y siempre. Sí. Pero habla con mi hermana, habla por teléfono continuamente. Ayer o anteayer habló, creo, porque se cayó de la escalera, Pepe dice. Te digo, pero no se hizo nada, dice. De ahí en la casa de ella, de mi hermana, se cayó. Ya, no, porque si yo tengo que contarte otras cosas, para mí es triste. Así que no te cuento más nada. Te cuento las cosas lindas, nada más. Porque yo soy así. Las cosas feas las desecho todas. Y pienso en las cosas lindas. Si debe ser la mejor forma de vivir. No podría vivir. Te digo la verdad. Por eso le aconsejo a todos que cuando piensen una cosa mala, que la tiren para atrás y piensen en cosas buenas. Porque hay cosas buenas en la vida también, no solo todo es malo, ¿no? Porque a todos nos pasa cosas malas, pero hay que saber llevar todo, si no, no sería vida. Y por ahí debe pasar esto de que yo comentaba de esta unión familiar que existe, de este amor, ¿no? De, como decías vos un poco, de las cosas feas tirarlas para atrás. Claro, seguro, tiene que ser valiente uno y saber, ¿eh? Porque imagínate, si yo empiezo a contar las cosas malas que me pasan, con toda la gente que me rodea, que me quiere, sufre. ¿Y para qué? Si nadie me va a solucionar a mí los problemas que tengo en el corazón, ¿qué te parece a vos? Y su familia, sus tíos, Eduardo, Elena, la negra, nos siguen contando las cosas de José Larralde, la vida de José Larralde en su infancia, de la misma manera con que ahora vemos pasear a su hijo en su espacio natal, en el lugar donde naciera José Larralde. Seguimos conversando con los tíos que nos van contando las vivencias de José Larralde. Es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morir. Familia, por acá se ambientan todos. Ya, no, desde ya. No sé, porque soy así tímida. Pero acá llega un momento donde, sin lugar a dudas, creo que vos vas a coincidir conmigo en lo que yo hablaba con Sofía anteriormente, ¿no? Es una familia muy especial. Sí, sí. Yo todos los días vengo. Todas las tardes estoy acá. Y si no vengo, extraño. No puedo estar tranquila en casa porque extraño muchísimo. ¿Que te falta algo? Sí, sí, que me falta algo. Y ahora Sofía me estaba reprochando porque ayer no venimos. Porque es una costumbre ya de venir los domingos a la mañana o a la tarde. Y bueno, mañana es el cumpleaños de Sofía. Ya estaremos todos. ¿Y Elena, toda la vida también acá, en este lugar, viviendo? Sí. Yo me casé, estuve 11 años en Buenos Aires. Ah, estuviste afuera 11 años. 11 años. Y después me vine para acá. Estuve 12 años en Jana de Teófilo. Ah, claro. Y después, bueno, volví acá. Y acá estás. Y acá estoy. Y acá no te movés. No, ahora ya. Aparte te sentís... Únicamente que me saque la lotería me compré una casa del pueblo. Ahí capaz que voy. Bueno, ¿y qué opinás de lo que charlábamos con Sofía o con Negra, del tema este de la familia y demás, de cómo se reúne? Es sin duda, y ustedes también lo viven así. Muy bien. Me parece muy bien porque es una cosa que siempre se interesa la vida de uno, ¿no? Cómo es la intimidad y todo eso. Me parece a mí que nos veo bien. Negra, de Pepe, ¿qué me puedes contar? Y cuando nació Pepe yo tenía 8 años. Así que yo jugaba con él, porque era una nena todavía, más en aquellos tiempos. 8 años es una nena, porque a los 8 años se empezaba a ir a la escuela. Y yo sabía ir allá, lo de Machicote, que ellos vivían ahí,
Cuando nació Hugo, él tenía 4 años y yo me entretenía jugando con él. Era una viva también igual que él, porque era más vivo él que yo, a lo mejor, ¿no? Sí, esos recuerdos que tengo. Después cuando sabía venir acá, yo siempre lo hacía cantar. Papá, sí, porque tenía un catre, papá, un carro de esos antiguos. Y nos subíamos ahí arriba y él jugaba así, como si estuviera el caballo, yo estaba con él, lo cuidaba, ¿va? Y lo hacía cantar. Y cantaba los ejes de mi carreta. Y me encantaba porque ese eje, carreta, decía, lo pronunciaba la jeta. Sí, cajete, sí, decía, cajeta, decía, y lo hacía cantar eso. ¿Y qué edad tenía él? Y tenía más o menos 3 años o 4. Sí. Si no hablaba bien todavía. Y le gustaba cantar mucho, porque Juana, también mi hermana, la hacía cantar, porque ella cantaba siempre, ¿eh? Juana, mi hermana, siempre cantaba, cuando criaba a los chicos. Así que un poco de cuna, ¿eh? Sí, Juana le gustaba mucho cantar. Tenía muy linda voz, sí. Elena, ¿vos qué recordás de José? ¿De Pepe? Sí. Lo que me acuerdo es que una tarde fuimos a buscarlo, y lo de Machicote hasta acá, y acá se empacó y yo quiero ir a mi casa, así que tuve que volver otra vez caminando hasta allá. ¿Y qué edad tenía él? Y tendría 6 años. 6 años ya tendría. Cuando no sé. Eso yo no me acuerdo. ¿No quiso venir? Ya no le gustaba llegar hasta acá, porque era la tardecita. Y ya Dios que no. Quiero ir a mi casa y se empacó de una manera que de vuelta a llevarlo. Lo único que te acordás de él. Sí. ¿Ah, sí? Me acuerdo de él. ¿Te quedó en el recuerdo de eso? Bueno, después pues, ya de grande. Vos viste un poco el triunfo también de Pepe, ¿no? Sí. La época no buena mucho. de Pepe. No mucho, porque yo el primer disco que escuché de él, que lloré como una condenada cuando estaba allá en Buenos Aires. Estabas allá vos. Sí, y llamé a todas las vecinas del barrio para que lo escucharan. Es mi sobrino, decía. Sí, no podía ni hablar, quería que volviera a ponerlo de vuelta la radio, que van a poner. Sí. Eduardo, Una emoción grande que tuve yo. y vos muchas veces has comentado, pero así muy por arriba, ¿no? Por así no en profundidad, fuiste un poco con quien empezó José, ¿no? Su historia de trabajo y demás, y quien por allí hoy en el relato de sus canciones, él habla mucho de esa época. Vos la viviste junto a él. Me gustaría que vos contaras específicamente la historia tuya con José Larralde, pero desde que él era muy chico. Claro, yo tengo que, lógicamente, equiparar el resto de la familia porque Pepe se crió con nosotros junto con los hijos de Isaac. Estaba el negrito, que no está ahora, y los otros más chicos, eran más chicos que él. Pero el trabajo, él comenzó en la construcción, con mi hermano Isaac lo llevaba como una mascota, ¿viste? Junto con los hijos de él, para enseñarle, porque Isaac tenía estas cosas, tenía un delirio por enseñar a los hijos el oficio de la construcción, porque le fracasaron en el estudio. El recibimiento que nosotros hacemos hacia Pepe, en este momento, se lo hacemos lo mismo a los otros sobrinos que están afuera, que bueno, en este momento tengo, por ejemplo, el hijo de Isaac, el negro, cuando viene acá, se cuenta que viene Larralde, lo mismo. Porque la casa esta, como dijo Sofía, son bienvenidos todos los que vienen acá. Con alegría los recibimos, ¿viste? Sin despreciar los defectos de familia, estas cosas que ocurren, que la vasca es mala, que la turca es fea. ¿Viste? Siempre hay un resquemor en familia que no vamos a ser excepcionales. Pero conservamos, gracias a Dios, esa parte, ¿viste?, afectiva de una familia constituida que es hermoso llevarla. A mí me tocó de hablar con Pepe en varias ocasiones en el campo, enojarme con él a veces, varias veces nos enojamos. Me tocó hacer... ¿Era rebelde de chico? Como dice no un poco... era rebelde, era un chico que avisaba o divisaba, mejor dicho. Todo lo que veía, él lo concentraba, lo aferraba en sí. Yo veía lo mismo que él, pero yo no lo aferraba, porque él, por ejemplo, veía maltratar a un peón, ¿viste? Y él se concentraba en ese maltrato y lo metía adentro, y eso después
le servía para él, para su trayectoria, recordaba esos momentos que pasó ese peón. Porque ese peón, ese hombre que él veía sufrir, porque en aquel tiempo, lógicamente, la gente era maltratada. La mayoría de la gente en el campo era maltratada. Vivían en pequeñas chozas, que no tenían refugio para la gente, no se le daba un desayuno como debido, se le maltrataba a la gente, vamos a decir. Pero era costumbre ya, porque había diferencia social. Estaba el tipo, el mayordomo, estaba el capataz, que era Trascala, y estaba el peón, que estaba allá, bajo un tinglao, tapados con cuero, y él asimilaba toda esa ingratitud que se le otorgaba al pobre mensual de campo, al que él decía que era compañero de él. Como él era peón, porque él siempre se tituló de peón, sí. Pero nosotros dormimos en el mismo galpón que dormían los peones, porque éramos albañiles, éramos artesanos, pero siempre estábamos a la parte también con él en ese sentido. Él era... Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? Porque él aprendió a seguir el oficio de albañil. Aprendió a seguir el oficio de albañil. Conmigo trabajó de oficial. Oficial es el tipo que está arriba del andamio, ¿viste? Pero su mente estaba allá, en la poesía, en el canto y en la vida de lo que él había vivido. Tal vez así que él trabajó con nosotros de albañil, trabajó de chapista, hizo de catango, se metió en la vía de catango, porque él quería saber, a ver si era cierto, cómo trabajaba, cuál era el sacrificio que hacía el peón. Se fue acá a la estancia de cámara y empezó a arar. Se metió con una casilla en el medio del campo, y empezó a arar con un arado de 3 rejas, para ver si es cierto que el tipo que araba se sacrificaba. Entonces escribió sobre el arador, por eso tiene canciones hechas, sobre la cámara tiene canciones hechas, pero hechas con una veracidad, porque él la conoció la vida esta. Él asimilaba todo lo que veía en el sentido de... Y así mismo asimilaba lo que nosotros hacíamos con el peón. Porque también asimilaba eso, ¿viste? Él yo pienso que él era un individuo, nació para escuchar a la gente de abajo, ¿viste? Y en esos años, desgraciadamente, no se vivía como se vive hoy. Porque hoy nosotros nos quejamos, pero vivimos bien. La mayoría vivimos bien. No, yo voy a decir que integralmente, pero la mayoría vive bien de la gente. Así que hoy el que no tiene una heladera en la casa ya tiene que estar muy, muy abajo, pobre, ¿no? Un lavarropa, una secadora, qué sé yo, hoy se vive de otra forma. En aquel tiempo nosotros vivimos un puesto y veíamos la forma que vivía el puestero y era lamentable. Era lamentable la vida del puestero. Y hoy mismo el puestero no está bien mirado, no sé por qué, ¿no? Pero en aquel tiempo y él asimilaba, ¿viste? Concentraba todo eso, lo veía, él lo veía, lo concentraba. Nosotros también lo veíamos, pero nosotros ¿viste? No lo concentramos, él lo concentraba, después venía a su casa y todo eso que él veía lo reflejaba con la pluma, ¿viste? ¿Él escribía ya de joven, escribía? Él a los 6 años y medio le hizo un vals a la madre. ¿A los 6 años y medio? 6 años y medio le escribió un vals a la madre, ¿viste? Con música y todo, ¿eh? Desde ya, un valsecito que se acompañaba a él con un tarro, no sé qué, a los 6 años y medio, mirá. Así que mirá qué inspiración tiene. Acá dijeron mis hermanas bien, que Juana era también bastante bohemia y bastante poetisa. Juana quizás tiene tanta profundidad como él para escribir. Lo que pasa es que hay tanta gente que tiene esa virtud que está, ¿viste?, es desconocida. Él tuvo la suerte, a pesar de todo, tuvo la suerte después de conectarse con gente del ambiente, ¿viste? Del ambiente folclorista. Porque tuvo la suerte porque nosotros, siguiendo con la trayectoria de la colectividad nuestra, hemos tenido la suerte de conocer gente de la colectividad que era folclorista y eran folcloristas que estaban arriba, que el caso Cafrune, el caso Falú. ¿Y él ahí es donde se conecta? Y él se conecta a través de esa rama, ¿viste? Por virtud de él, ¿eh? Porque no vamos a ser tampoco tan soberbios de decir, sí, yo lo conecté. Era la virtud de él, porque lo conocieron a través de nosotros, pero la virtud es de él.
porque cuando lo conocieron, lo escucharon, enseguida Cafrune fue uno de los que me dijo, mirá, este es un bochazo. Agú hasta la casposa. No pudo controlar el maquinazo. Le bajó un cacho de viento al espinazo y ahí empezó la cosa. Quiso filosofar y tremebunda hinchazón a explotar de yugulares. Como lo dice su tío Juan, cada vez que entra en el pozo de la nostalgia, la salida de José Pepe Larralde es Wangelén. Por eso, a veces, su frecuencia en llegar a este lugar. Llevaba 14 tiros y un pistolón contaba, todo la familia, siempre la pasamos bien. Desde que yo nací acá, en esta casa. Y ahí está el arbolito ya es viejo, ¿no? Y bueno, yo recién estaba viendo el tronco del árbol, digo, parece mentira, ¿no? Porque el árbol lo perdura a uno, ¿no? Pasa por encima de las edades y sigue estando ahí de pie. Y bueno, son las cosas de la vida. Me emociona mucho todo esto. Me estaba acordando de un peral que había allá al fondo, donde mi abuelo bajaba las peras, le sacaba los pedacitos donde estaban abichados y me daba pera el abuelo. Y sí, me acuerdo de todo eso. Qué lindo. Pepe, tener un hijo, plantar un árbol y te falta el libro. A lo mejor alguien te ayuda para hacerlo. Intenté muchas veces, pero no, sabes que no tengo alma de escritor. Me pongo a escribir, pero termino siempre con un poema, ¿no? Con una canción, siempre. En realidad no tengo paciencia. Tengo muchas cosas para contar, pero ya me han dicho varias editoriales, incluso porque no escribí un libro, que me lo iban a editar, qué sé yo cuánto. Digo, no, dice, aunque sea con todas las canciones, hacer una recopilación y comentar en cada tema por qué lo escribiste. Pero eso es como una autobiografía y me parece medio pedantón eso, ¿no? Tener que contar la vida de uno me parece que no es tan importante. Yo pienso que si hay algo que puede llegar a servir es la obra que uno hace, ¿no es cierto? Además de la familia, por supuesto, pero hablando así de mi laburo, contar la vida de uno es medio pedante, ¿no? Es como si fuera demasiado importante. La vida de uno es la vida como la de cualquier otro, ¿no? Simplemente porque yo estoy en un trabajo, está un poco más en la vidriera que los demás, suceden todas estas cosas, pero no tiene demasiado valor. Y otro tipo de cosas, tendría que contar historias, pero las historias ya las he contado tantas veces en los escenarios y que me parece un poco redundante, ¿no? Hacerlo. Entonces no sé, siempre me da vuelta en la cabeza escribir algo, pero hago 4 o 5 hojas y después las rompo, las tiro. Digo, vamos a hacer lo que sabemos hacer más o menos y no nos metamos en donde otros saben hacerlo mejor que uno, ¿no? De la tranquilidad de Pepe contando sus historias debajo de un árbol, a esta actualidad, su último hijo, y la historia tan particular de llamarlo Lautaro Wangelén. Mira, estuvimos hablando largo con la negra sobre... Ella le quería poner Lautaro de todas maneras porque... Le de la opción, pero me dice opción. No le da opción, digo, le ponemos Wangelén o no le ponemos nada. Entonces, quedamos con que, bueno, al final llegamos a un acuerdo que le poníamos Lautaro, pero también le poníamos Wangelén. Y porque Wangelén, Lautaro ella le puso por Lautaro Murúa, era muy... Y además de eso, Lautaro fue tendría que ser como ahora un capitanejo, un cacique araucano, que fue el que le comió la lengua y el corazón a Valdivia, al conquistador español. Era un hombre y quiere decir espíritu tempestuoso, ¿no es cierto?, en la lengua araucana. Y entonces ella es muy de sentir ese tipo de cosas. Los nombres tienen mucha importancia en la vida de una persona, ¿no? Entonces Wangelén es nombre y apellido, porque de Juan, de Pedro, de Raúl, de Fernando, en cambio un tipo el día de mañana, yo soy Wangelén, no sabes si es apellido, si es nombre, te podés identificar incluso como Wangelén solamente, y ya sabés quién sos, que no se llama ni José,
que después se confunden que era el padre, que no, Wangelen, si quiere usarlo como seudónimo, es verdadero nombre de él, así que tampoco le sirve para todo. Además me gustaba porque, digo, es el nombre de mi pueblo, y es, salvo que Dios diga otra cosa, el último hijo que yo voy a tener, ¿no? Y digo, pucha, sería lindo ponerle el nombre de mi pueblo, ¿no? Porque uno empieza a querer a las cosas cuando no las tiene, ¿no es cierto? Y uno se va y siempre quiere volver y a veces no puede. Y quería que, bueno, que se perpetuara un poco el nombre de mi pueblo a través de mi hijo, ¿no es cierto? Parecía que era una especie de agradecimiento también a mi pueblo, a todas las cosas que he pasado en mi pueblo, las lindas, las feas. Es un sentimiento, no sé, no te lo puedo explicar con palabras, ¿no? Pasó así, nosotros fuimos con la negra a vacunarlo, nene. Y cuando veníamos me decía, acá estamos, ¿por qué no lo vamos y lo sentamos ya? No, averiguar. Averiguar. Era muy tarde. Entonces digo, uy, las colas que nos vamos a tener que chupar en el registro civil. Entonces me dice, ¿te acordás que dice, en el hospital Thompson, donde la atendía ¿cómo se llama? Petech, el doctor Petech, que es el que hace el trabajo de mujeres, ¿no? Dice, nos había dicho que abajo, en el subsuelo, había una piecita donde había un registro civil y ahí lo podían sentar. Entonces me dice, vamos ahí, dice, así no tenemos que... Vamos ahí, había una cola larga, ¿no? Entonces empezamos a averiguar, dice, no, tiene que sacar número. Golpeamos la puerta, sale una señora y dice, sí, tiene que sacar número. Bueno, dice, ¿qué nombre le va a poner? Y la autora Wangelen, no se puede. Ya de salida nomás me abarajaron mal, ¿viste? Digo, ¿cómo que no se va a poder? Le digo, entonces yo tengo que sacar el nombre de mi pueblo también, porque le digo, es un pueblo, se puede poner Jonathan, se puede poner Michael, se puede poner menos un nombre nacional. Le digo, no, pero no están los registros, ahí pase. Empezó a mirar los libros, no existe, eso no se puede poner. Le digo, bueno, pero existe desde ahora, los nombres algún día nacieron. No había caso. Entonces, ya estaba medio desilusionado. Le digo, mire, yo voy a ese juicio. Y dice, bueno, y lo iba a hacer, por supuesto. Y entonces se da vuelta y la mira una señora que había atrás. Había 3 mujeres. Y la mira como diciendo, ¿qué hago? Y la señora dice, se para, le hizo así con la mano, ¿no? Dice, ¿cómo no le vamos a poner el nombre de mi pueblo? ¿Qué sé yo cuánto? Y se presentó. Y Negrita Aguada, pero ¿cómo? Mirá que es grande Buenos Aires, ¿no? Tiene como 12 millones de habitantes y vengo a encontrarme ahí, en un subsuelo, con una chica de mi pueblo que había ido a la escuela conmigo, pero unos años antes, porque es un poquito mayor que yo, y ahí nomás hizo el documento, lo plastificaron, nos entregaron el documento, y dice, de acá en adelante me hago cargo yo con mi jefe, dice, de lo que pueda pasar. Y quedó aceptado. Todavía cuando me voy yo le digo, ¿y las vacunas? Porque hay que entregar, es ley, entregar las vacunas. Claro. No, dice, dejamos. Después la entregamos. La identidad de Pepe ya era más que sabida. Claro, no, los chicos, por supuesto, nosotros, imagínate, como todo padre, los vacunás al pibe, no por un trámite, sino por la salud del chico. Inclusive en el documento está grande escrito Wangelen, ella lo puso bien grande. Sí, bien grande. ¿Qué sentís hoy al volver a tu pueblo, al regresar? ¿Sentís por así cuando estás lejos de la necesidad de volver a Wangelen? Sí, tengo mucha necesidad de volver, siempre tengo necesidad de volver. Tengo incluso ganas de quedarme a vivir acá, a veces me agarra, ¿no? Mi familia ya los chicos se quieren quedar a vivir acá. Cuando estoy acá me agarra un poco como que me quiero ir, porque hay muchas cosas que me las han cambiado. Mi barrio no es mi barrio, ha cambiado mucho todo, y por suerte se ha agrandado el pueblo, todo, pero uno siempre tiene en la mente y en el alma aquellas cosas cuando era chico, ¿no? Y es medio como que es un extraño uno acá, porque yo hoy no me encuentro con los hijos de mis amigos, me encuentro con los nietos de mis amigos. Y yo no sé quién son, ni los hijos de mis amigos tampoco. Yo me acuerdo de vos, pero de tu hijo si lo veo, no sé quién es. Y por ahí me voy a encontrar con un nieto tuyo que menos sé quién es, ¿no es cierto? Entonces es medio que se te complican las cosas, ¿no? Y te agarra como una bronca. Muchos amigos se han muerto, los viejos, que yo me acuerdo de todas las cosas acá, ¿no? De las casas, quién vivía acá, quién vivía allá. Y medio que lo han cambiado, y me da ganas de irme, ¿no? A veces me da mucha tristeza, me da ganas de irme. Pero después me voy y quiero volver. Y siempre hay un cordón ahí que te tiene atado, ¿no? Los pastos.
es que es distinto todo. Yo siempre le digo a la negra... Es un paraíso aparte. Es un mundo aparte que ustedes no lo saben. Lleno de honestidad. Ustedes no lo saben. Ustedes están viviendo una isla acá. Como viven... Yo ando... mirá, este año pasado hicimos 70.000 kilómetros de auto solamente. Además de avión y además de todas las otras cosas. Hemos hecho muchísimos kilómetros. Mi compañero debe haber hecho como 120.000 kilómetros el año pasado. Entre avión y auto y todo. Y conocemos todos los pueblos del interior, conocemos los chiquititos, las grandes ciudades, conocemos todo, pero en Huangalena muchos dicen, sí, anda mal la cosa, digo, pero si la gente no se da cuenta cómo está el resto del país. Esto es una isla, principalmente que además de esto es una gran familia. Acá el que no es pariente de uno es pariente del otro, se ha hecho una mezcla tan grande que son todos parientes. Además la forma, el trato de la gente, la honestidad, el hecho de dejar los coches con la puerta abierta. Yo todavía no me la saco la costumbre, yo le puse la alarma ahora al auto. Claro, porque no quiero perder la costumbre. Está bien. Todo eso hace que ustedes posiblemente que están acá no se dan cuenta de dónde viven, ¿no? Esto es un paraíso comparado con otros lugares, que la gente tampoco tiene la culpa, ¿no? De que sus pueblos a veces se han transformado en otro tipo de cosas. A veces el progreso también trae aparejado un montón de problemas que la gente no está preparada para recibir ese progreso, que a veces es un progreso involutivo, porque trae la droga, trae los afanos, trae un montón de cosas que por suerte acá no los conocen ustedes, ¿no? Vos andás por todos lados, lo conocés, pero la gente del pueblo no se da cuenta, y eso se percibe en todo, ¿no? Pero además de eso, yo te quería decir, yo siempre le digo a la negra, yo no puedo escribir una pieza 4x4 ahí sin ir a mi pueblo otra vez, porque yo ando por todos lados, pero otros lados no me inspiran. Y yo no sé si el olor de los pastos acá es distinto, si el arroyito de acá es distinto, tiene otra cosa el aire, tiene otra cosa todo, ¿no es cierto? Al margen de la gente, ¿no? Las cosas de acá son diferentes. Entonces, estas cosas me inspiran, capaz que yo ahora voy y no llevo nada. Pero empieza a aflorar dentro de un mes, 2 meses, empiezan a aparecer cosas que vi ahora, que me trajeron recuerdos. Y empiezan a aparecer las canciones, empiezan a aparecer... Y yo en otros lados no me cuesta muchísimo tirar. José Larralde se encuentra con su pueblo y canta a beneficio del hogar de ancianos Horacio Carlos Cook, lugar donde residen gran parte de los protagonistas de su historia, que perduran a través de sus canciones. Caminito, tierra y yuyo, que por vía va la barranca, como llevando en el anca bandaditas de murmullo, te adornas con el capullo de alguna escarchita blanca. Cauce de tierra tranqueada por linches y por bagreros, por los furtivos nutrieros recorriendo el tramperío, la pucha que tiene frío la noche del peludero. Lugar de la gente pobre, ya digo, la pobre gente, la de berija caliente, la de manos garrotadas, la que nunca pide nada pa' que Dios no se le ausente. Acostumbrado a estar solo, casi borrado el matambre, garrón tajeado por alambre, ojos limpios de chingolo, traigo el recuerdo y me embolo como agarrado de calambre. Caminito lagunero donde se cruzan las penas, carne flaca, gordas venas, candil de cielo el lucero, mezcla de santo y matrero reventando las cadenas. Cauce de tierra tranqueada
por linches y por bagreros, por los furtivos nutrieros, recorriendo el tramperío, la pucha que tiene frío, la noche del peludero. La pucha que tiene frío, la noche del peludero.